Pero todo esto que hemos visto hasta ahora nos lleva a pensar cuáles son los caminos para poder salir de una depresión, sobre todo cuando esa depresión, como hemos visto, tiene más fundamento en lo espiritual que en lo físico o en lo meramente psiquiátrico. Entonces, podemos decir que hay un aspecto muy importante que oscurece la posibilidad de ver la luz de esta plenitud de vida que el Padre Dios nos quiere regalar en Jesús. Y uno de esos es la quiebra de un diálogo auténtico, de un diálogo con Dios, de un diálogo consigo mismo, de un diálogo con los demás. Entonces lo que cura la depresión es recrear los vínculos. Recrear los vínculos. Comenzar de nuevo a recrear los vínculos. Hemos hablado también de que una de las causas de la depresión era o es el sufrimiento físico. Cuando este es muy fuerte, muy importante, el ser humano pierde el sentido. Se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tanto dolor? También dijimos que la falta de confianza en la existencia humana, que está muy vinculada a la actitud hoy posmodernista de no creer en nada, con una actitud escéptica frente a la vida, cuando nada tiene valor, todo es lo mismo, nada sirve. Es una visión de la vida poco comprometida, muy superficial, una forma de vida light en la cual no se integran los valores, una forma de vida que incluso puede llevar al suicidio, como de hecho ocurre hoy, o a la alienación, o a la evasión, o al escapismo que los medios de comunicación social sobre todo presentan en una cantidad de programas de televisión que son realmente frívolos, superficiales, destructivos, light, pensados para la alienación, para el escapismo, para la evasión, para el aturdimiento. Eso provoca una frustración existencial. Los proyectos que enriquecen a las personas tienen que ser proyectos flexibles y también llevan a los conflictos de conciencia, aunque haya muchísima gente hoy que vive con alegre inconsciencia. Sin embargo, la persona sabe que tiene que hacer algo y no lo hace o no lo puede hacer. Entonces comienza a presentar un sentimiento de inferioridad, de culpa, con o sin connotación patológica. La culpa existencial es la que nos hace cambiar nuestra conducta. Si sentimos culpa frente a nuestros actos, intentaremos cambiarlos. Por eso, la culpa es saludable cuando es un instante de nuestra vida en la cual en el cual tomamos conciencia justamente de lo que estamos haciendo bien para arrojarnos al mar de la misericordia de Dios y empezar caminos nuevos. Entonces, el tratamiento, por decirlo así, o el camino de salida, tiene que ver con ensanchar el campo de visión, apelar al ser espiritual. Cuando nos encontramos con una persona que no cree tener más futuro, lo que le falta no es el futuro, sino el contenido de sentido en el presente o su propia capacidad para encontrarlo. Para ayudarla a recuperar su futuro, debemos dirigirla hacia su sentido concreto y personal. La misión del logoterapeuta es ensanchar, dilatar el campo de visión. Esto es lo que se conoce como la escuela de logoterapia, cuyo fundador ha sido el doctor Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo detenido en el campo de concentración y que justamente cuenta su experiencia en el libro El hombre en busca de sentido. Y también su discípulo, Erich Fromm,
que cuenta su experiencia en el libro El arte de amar, entre otros, ¿no? Entonces, hay que levantar la lámpara para que el paciente o el dirigido espiritualmente pueda ver y ampliar su horizonte de sentido y así lograr que él mismo reconozca las posibilidades con sentido que no percibió antes. Quizás ayude este relato. Un escultor trabaja en un taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños del barrio son sus amigos. Un buen día, la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo subido a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los chicos del barrio lo miraban trabajar, hacer. Entonces, un día los chicos partieron de vacaciones. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con los ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo?». Qué interesante, porque la estatua había existido siempre, desde el inicio, como posibilidad de sentido, no en el bloque de granito, pero sí en la intuición del escultor. Solo por haber intuido esta posibilidad, emprendió la tarea de esculpirla. Podemos comparar el tiempo de nuestra vida, que queda aún por vivir, y el bloque de granito sin esculpir. Solamente si percibimos la mejor figura, o sea, el sentido, que se puede esculpir y nos concentramos en esta tarea, estaremos prevenidos de la depresión. Nuestra tarea es entonces la de acompañar al paciente, al dirigido, en esculpir su propia figura. Nunca decirle: haz un caballo, sino ayudarlo a visualizar las distintas figuras que él puede realizar. El sentido de la vida no se receta. Se debe descubrir, develar. Nuestra tarea como catequista, como sacerdote, como acompañante espiritual, también como papá, como mamá, como docente, creyente, nuestra tarea consiste en acompañar a la persona que está en la búsqueda de sentido, así como al que fatigosamente lucha por encontrarlo y no lo logra. Debemos apelar, llamar al ser espiritual que late detrás de la depresión. Apelar. Resumiendo, podríamos decirlo así: o uno se hace cargo de una tarea vital concreta o renuncia. Entonces, la tarea nuestra de animadores es impedir la resignación de la persona y tratar de hacerle descubrir tareas con sentido, proyectando su vida. Por eso es importante esto, dar un golpe de timón, un cambio de actitud, que es impedir la resignación, porque la resignación se parece mucho a la muerte. Es decir, el cambio de actitud que mantenga viva la esperanza de vislumbrar una chispa de sentido, más allá de que todo lo humano se esté desmoronando en mi familia, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad. Cuando no se puede hacer nada más, todavía se puede hacer algo. Se puede cambiar la actitud hacia el destino adverso. El doctor Viktor Frankl escribe: como quiera que toda situación vital representa un desafío para el ser humano y le plantea un problema que solo él debe resolver,
la cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el ser humano no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se le pregunta. En una palabra, a cada ser humano se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. Claro. Muchas veces encontramos personas que están viviendo en el sinsentido, pero también porque no terminan de asumir responsablemente su proyecto original, único e irrepetible de vida. Han perdido el sentido de su existencia y tienen que esperar el surgimiento de nuevas posibilidades de sentido. Pero digo, ¿cómo lo acompañamos durante esa espera? Si él pierde la esperanza de encontrar un nuevo sentido, entonces ya no lo espera y se rinde. Lamentablemente esto ocurre mucho a nivel afectivo o de sentimientos, o más bien sentimentalismo. Como hoy muchas vidas, muchos proyectos de vida se manejan a nivel puramente emotivista, sentimentalista, de sentir o no sentir, de me gusta o no me gusta. Por desgracia, muchos proyectos de vida se mueven en el tironeo, en el tire y afloje de los afectos humanos, que este me miró, esta no me miró, este me engañó, este se fue, este volvió, y todo eso que es muy típico de los argumentos de novela que lamentablemente mucha gente consume y que lamentablemente son más graves, más peligrosos que una escena de violencia explícita o una bomba que te cae dentro de la casa. Porque como el virus de la gripe o de la gripa se va metiendo lentamente en tus criterios y actitudes y va asfixiando el sentido de la vida, porque el pensamiento mágico va acaparando toda tu atención y sobre todo la fantasía que, como dijimos antes, es irreal y no es lo concreto de tu vida. Un profesor, a propósito de esto, hizo una experiencia. Se sabe que las ratas pueden nadar en el agua hasta 80 horas, pero si se arroja a una rata a un gran cubo de agua con paredes lisas que le impiden treparse, entonces la rata se ahoga después de 15 minutos aproximadamente. Podríamos interpretar de la rápida muerte de la rata que al perder la esperanza de poder salvarse, renuncia enseguida a la lucha por seguir o por salir de ese cubo. Esta interpretación se refuerza con otro experimento. Se arroja la rata al cubo de agua y después de 10 minutos se le alcanza una maderita por la cual escapa, luego se la arroja de nuevo al cubo y la rata nada durante las 80 horas de su resistencia hasta que se cansa y se ahoga. Puede concluirse que si ella ha experimentado una vez que hay una salvación posible en forma de maderita caída del cielo, la rata no se resigna hasta el fin y se mantiene con vida mientras puede. ¡Qué interesante! Porque el fenómeno esperanza marca tales diferencias entre los mamíferos cuanto más puede producir en lo referente al potencial espiritual del ser humano. Si eso hace en una rata, lo que puede hacer en tu vida. Hay épocas en la vida que solo se pueden sobrellevar con la esperanza de que en algún momento aparecerá un destello de sentido en el horizonte de mi vida. Pero sin esperanza desaparece también la razón para resistir de alguna manera. En síntesis digo, hay un sentido que late en nuestro futuro, esperando por nuestra realización. Un sentido que nos llama y pide ser llevado a cabo en la realidad, pues nosotros viviremos una sola vez y nadie puede sustituirnos en esta tarea. Volvemos a recordar en este punto que estas depresiones son difíciles de diagnosticar,
pero desde nuestro punto de vista es importante estar atentos para poder diagnosticarlas y tratarlas en su justa medida. Siempre se debe descartar toda influencia orgánica o toda enfermedad de tipo física para darnos cuenta que hay un sol detrás de las nubes de la depresión. Sí, hay un sol detrás de las nubes de la depresión, para darnos cuenta que ya no es una enfermedad física, que no es una enfermedad psíquica, que es una falta de sentido de la vida. Qué importante que es esto. Entonces digo, volviendo al tema, saber que el sol existe. Saber que el sol existe, ¿sí? La ayuda para sobrellevar valientemente las fases de depresiones interiores apunta a que el enfermo deje de pronunciar sentencias de valores que solo pueden estar equivocadas. La renuncia revela una nueva posibilidad, casi podría llamársela dejarse cobijar ciegamente. Encontrarse resguardado sin ver lo que lo protege. El poder esperar bajo espesas nubes de lluvia y simultáneamente saber que encima de ellas, totalmente invisible, resplandece el sol, utilizando una famosa metáfora de Viktor Frankl. Nada hace pensar que el sol por encima de las nubes, ni el más pequeño rayo de luz, ningún destello, quizá ni siquiera el recuerdo de un astro luminoso, pero el sol está allí, por encima de las nubes, de la misma manera que el amplio horizonte de sentido que está presente por encima de toda afección del enfermo y brilla a través de su vida. No es visible ni perceptible, no es palpable en el profundo dolor, pero tenerlo presente por medio de sus antenas espirituales es un arte. Probablemente sea el logro máximo que un ser humano puede realizar. Un logro de más valor que cualquier logro profesional o familiar que le es vedado temporariamente al depresivo. Este logro es su triunfo personal, su reconciliación con el destino, su reconciliación con la vida misma. Como dice el doctor Viktor Frankl, de este modo capacitaremos al paciente para que deje pasar su depresión como una nube que, si bien puede oscurecer el sol, no por eso ha de hacerle olvidar que el sol continúa existiendo. Así también, el paciente endógeno depresivo tendrá que aferrarse a que su enfermedad afectiva es capaz ciertamente de oscurecer el sentido y los valores de la existencia, de modo que no encuentre nada en el mundo ni en sí mismo que pueda hacer su vida aún digna de vivirse, pero también a que esta ceguera para los valores pasará. Y también llegará él mismo a experimentar en sí un destello maravilloso. Mira, con el dolor del tiempo juega la felicidad eterna. Con el dolor del tiempo juega la felicidad eterna. Por eso, ayúdate a enfrentar la depresión. Detén tus pensamientos. Deja de ser afectado por la realidad. Modifica tus pensamientos. Transfórmalos en positivo. Modifica tu imagen personal. Modifica la imagen del mundo que nos rodea. No se trata de crear ilusiones vanas. Se trata de aceptar en realidad que tu vida y tu proyecto es un regalo de Dios, maravilloso, y que lo que te rodea
es también un regalo de Dios. Entonces, entrégalo, entrégalo, entrégalo. Y lo hacemos juntos con esta oración. Señor, yo sé que tú me creaste para ser feliz, pero muchas veces estoy buscando motivos para quejarme, para estar triste, para no disfrutar de la vida cotidiana. Quizás sea porque estoy aferrado a viejos pecados o a algunos vicios que me dominan y ya no puedo controlar. Esos vicios han ocupado tu lugar y cuando me siento mal o tengo un problema recurro a ellos para desahogarme en lugar de buscar tu guía, tu amor, tu luz. Hoy quiero cambiar e imploro tu gracia divina para que se produzca una verdadera conversión y un cambio de hábitos en mi vida. Ayúdame a entregarte de una vez y para siempre los vicios y pecados que me esclavizan y me separan de ti y de los hermanos. A veces me refugio en el alcohol, en la droga, en la televisión, para evadirme del mundo y no enfrentar la vida. Así mi mente se va atontando y pierdo la alegría de vivir. Quizá deterioro mi salud fumando demasiado o comiendo a toda velocidad, o tomo pastillas para adelgazar, cápsulas para dormir, comprimidos para mantenerme despierto o estimularme, pastillas para el estómago, porque las demás pastillas me caen mal. Pastillas y más pastillas sin control médico que se han convertido en un vicio porque no quiero aceptar los desafíos de la vida. Te suplico, Dios mío, que con el poder de tu gloriosa y bendita resurrección me liberes de esos vicios y me hagas sentir la verdadera libertad, el aire puro del Espíritu Santo. Libérame de querer compensar por la boca lo que le falta a mi corazón. Pero también tengo vicios en mi lengua, esa lengua que me diste para decir palabras de amor, para alabarte, para comunicarme, y yo he tomado el vicio de descargar mi humillación interior criticando a los demás, comentando los horrores ajenos, revelando los secretos, mintiendo, exagerando, diciendo ironías o palabras hirientes. He convertido mi lengua en un arma destructiva. Libérame, Señor. Arranca la raíz de mi alma, la enfermedad que está atrapando mi alma. Señor, tú lo sabes todo. Toma mi vida entera, Señor. Apodérate de ella con tu libertad y tu poder. Hoy vuelvo a proclamarte solo a ti como Señor y Salvador de mi vida, porque tú me quieres sano, fuerte, feliz y liberado. Sáname, Señor. Amén. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo enfrentar la depresión concretamente, ¿no? ¿Cuántas veces, aunque tan solo fuera por momentos, hemos tenido esa sensación de desaliento, de desesperanza, de que nada sirvió, de que todo lo que habíamos hecho, trabajado, construido, no sirvió de nada? Nos decimos muchas veces, ¿pero en qué me he equivocado? ¿En qué he fallado? Decimos, no sirvo para nada, o nada de lo que tengo o ocurre en mi vida diaria tiene sentido. Y ya no hay nada que esperar del futuro. Está todo negro. Nada me motiva. Todo es igual. No me importa nada. Ya no tengo una meta a seguir. ¿Para qué sirve esto o aquello? ¿Cuántas veces llenamos nuestra mente y nuestra boca con frases por el estilo cargadas de desaliento, de negativismo? ¿Cuántas veces hemos alentado, sin saberlo, ese estado depresivo? ¿Cuántas veces hemos traído hacia nosotros ese aspecto negativo y hemos permitido y ayudado a que se nos pegue a nuestro cuerpo, a nuestra vida? Sin saberlo, claro, pero poco a poco, día a día, nos hemos dejado tragar por ese monstruo terrible y despiadado, la depresión.
la depresión, que muchas veces soy yo mismo quien la origino y alimento, cuando, como dijimos, no tiene origen físico, ¿no? Frente a esta actitud, hay varias preguntas que podríamos hacernos y pautas a seguir. Lo decíamos antes brevemente y ahora lo desarrollamos. Detenga pensamientos. Como primera medida, lo que debemos hacer es inmediatamente detener los pensamientos negativos. Decirnos a nosotros mismos, basta, y pensar en otra cosa. Poner música, sobre todo música clásica. Leer un buen libro. Salir a caminar. Hablar por teléfono con alguna persona que estimemos. Cualquier cosa que hagamos y que con ello logremos detener esos pensamientos negativos ayudará a romper ese círculo vicioso que no hacía más que alterarnos. El objetivo de esta técnica es solamente lograr un control de nuestras emociones, evitando así que ellas, las emociones, nos manejen a nosotros. También convencernos de que la realidad no nos afecta. No son los hechos ni las circunstancias, ni nada en el mundo que se nos muestre en sí mismo como bueno o malo, lindo o feo. No son las cosas las que nos hacen sentir bien o mal, agradables o desagradables, sino lo que nosotros pensamos de ella. Esta es la clave por la cual un mismo hecho nos afecta de manera diferente y en distintos momentos, o ese mismo hecho es vivido y sentido de diferente manera por distintas personas. También modificar pensamientos, lo decíamos. Del punto anterior podemos concluir con la frase de Calderón que dice: todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, si me doy cuenta que estoy bajo la influencia de pensamientos derrotistas, negativos, no debo continuar viendo la realidad a través de ellos. Luego de detenerlos, debo buscar y alentar todos aquellos pensamientos que me den optimismo, alegría. Por ejemplo, si tú vives en un hogar angustiado, sin fe, deprimido, con conflictos, discusiones, incomunicación, etcétera, etcétera, y todo esto como resultado de que en tu trabajo las cosas no te fueron bien, y porque tu salario se vino abajo, y porque no vino el aumento prometido, o no se cobró lo que se esperaba, o alguien te hizo una estafa, etcétera, etcétera, bueno, seguramente llegarás a tu casa nervioso, de mal humor. No vas a tolerar la música, ni la televisión, ni los niños. Todo te va a molestar y todo será causa de irritación. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, que tú te has dejado ganar por aquellos pensamientos negativos que ocuparon tu mente como si estos fueran los únicos que pudieran existir, dejando pasar de largo todos aquellos pensamientos positivos y hechos positivos y concretos que hablan de otro aspecto de tu realidad que también existe. Por ejemplo, considerar que, a pesar de todo y con todo, tienes un trabajo, que además te da de comer, que tienes seres queridos que te quieren, familia, parientes, amigos, que Dios te dio la posibilidad de caminar, mirar, oír, hablar. Esto parece muy elemental, pero sin embargo en los momentos de negatividad y pesimismo parece que se olvidara todo esto. Y es como que el punto negro, solamente el punto negro, termina siendo lo que oscurece todo el horizonte, cuando en realidad es un punto, la vista de un punto. Si pudieras enumerar
todos los aspectos positivos de tu vida, verías entonces que aquellos pensamientos negativos que tuviste o que has tenido o que tienes no son los únicos que posees y que no son tan negativos como habías pensado o imaginado, porque en el fondo somos dueños de pensar lo que querramos. Por lo tanto, es ridículo que nos detengamos en aquellos pensamientos dolorosos que nos procuran tristeza y amargura. Además, hay que saber modificar la imagen personal. Una consecuencia peor justamente es cuando en el punto anterior es esto de que con aquellas imágenes negativas, pero acerca de uno mismo, dejamos pasar de largo todos aquellos aspectos positivos que tenemos y en ese momento no los valoramos. Si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? Y bueno, si tenemos una imagen negativa de nosotros mismos, nos vamos a desvalorizar, sentiremos lástima de nosotros y no intentaremos hacer aquello que de antemano pensamos que no lograremos. O sea, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Tú puedes crear en ti mismo, en tus posibilidades, puedes creer realmente en eso. Y realmente decir que no puedes tener barreras a todo eso. Trabajar, esforzarte en todo lo que humanamente está a tu alcance y confiar en el Señor. Él te dará el resto. Si tienes fe y tienes en cuenta esto, aún tomando conciencia de tus limitaciones, de tus fragilidades, si en el fondo estás poniendo la mirada del Creador sobre tu vida, entonces sabrás la verdad. Y la verdad es que tu imagen personal solamente puede ser la mirada que el Padre Dios tiene sobre tu vida y no otra. También desde esta mirada personal cambiada, en donde hay una aceptación de sí mismo, un asumirse, un amarse, un abrazarse como Dios te abraza, un mirarte con la misma mirada de Dios, vas a modificar también la imagen del mundo que nos rodea. Porque si observamos el mundo que nos rodea y tenemos de él solamente imágenes negativas, no estaremos viendo la realidad, sino solo un aspecto. El que vemos como desfavorable, quitándole optimismo y posibilidades reales, ayudando a que junto a la imagen negativa que nos formamos de nosotros mismos, veamos el futuro solamente con otra imagen negativa. Y entonces nos vamos a deprimir. Y la depresión se genera con la producción de 3 imágenes negativas. La de ti mismo, la del mundo que te rodea y la del futuro. Entonces, comienza a hacer algo por ti mismo, ya, ahora. Si te sientes solo o deprimido, sal de esa quietud. No te des manija, como decimos en Argentina. Tienes que hacer algo por tus semejantes. Tienes que dar un salto, tienes que salir de ti mismo. No permitas vivir en ese repliegue sobre ti mismo. No. Hay mucha gente que está necesitando de ti. Hay mucha gente que te espera. Hay mucha gente que desea que seas un canal de gracia. ¿Sí? Tantas cosas puedes hacer. Tantas. Deja de autocompadecerte. Deja de tenerte lástima. No importa en qué situación estás. Siempre tienes motivos suficientes para salir. El pasado ya no existe y nada ni nadie lo puede modificar. El futuro tampoco existe y no sabes si va a existir para ti. Entonces, realmente haz el esfuerzo por proponerte algo positivo en los próximos 5 minutos, en los próximos 10 minutos, en la próxima hora y así sucesivamente.
Dios te puso en este mundo y quiere que vivas estos momentos. No tienes otra opción, porque el tiempo es regalo de Dios y se hizo para vivir, no para matar. Lo que sí puedes decidir es de qué manera utilizar este presente, este regalo, este don de Dios. Y depende únicamente de ti. Depende de ti entonces. Y muchas veces lo que te paraliza es el miedo. Entonces, no podemos pretender vivir sin miedos, sin tensiones, sin preocupaciones. Pretender eso es como elegir la muerte y la inmovilidad. El ser humano necesita también cierta tensión para madurar y para actuar. Es muy engañoso pensar que liberados de toda tensión en esta vida vamos a ser más felices. Es falso por dos motivos. Porque no pueden evitarse todas las preocupaciones y cuando solucionamos algo pronto aparece un nuevo problema. Porque si ponemos como ideal de la vida estar sin problemas, eso nos hace más sensibles ante cualquier pequeña dificultad y tensión que aparezca. Y así perderemos la serenidad necesaria para descubrir que algunos problemas no son tan grandes como parecen. Por eso mismo, no sabemos enfrentarlos como se debe. El que quiere vivir sin problemas, cuando tiene uno, lo agranda y lo sufre más todavía. Algunos espíritus egocéntricos y embobados consigo mismo no soportan reconocer que tienen miedos. Pero con esta incapacidad de reconocer sus propios temores, solo consiguen que con el tiempo el corazón se le llene de temores reprimidos. Finalmente este miedo acumulado se deposita en todo y crea una sensación de inseguridad permanente, de angustia interior, sin saber por qué. Así, hasta el cuerpo comienza a resentirse por esa perturbación interior que se traduce en distintas enfermedades y molestias. Esto hace que cada vez que algo se ponga en peligro en nuestra vida, se produce una angustia interior que oscurece todo y nos impide disfrutar de las cosas buenas. Para estar en paz, uno comienza a tratar por todos los medios de conservarlo todo, no perder nada y tener siempre más. Dinero, afecto o fama y poder. Por eso, hay multimillonarios que viven angustiados por conservar y aumentar lo que tienen, pero sin poder gozarlo. También hay personas que necesitan que todo el mundo los admire, los aplauda, los tenga en cuenta y los quiera, de manera que se llenan de angustias cuando alguna relación se pone en peligro y se obsesionan por los celos, las desilusiones y pierden la paz ante las críticas. Y nunca pueden disfrutar del todo las relaciones humanas. Por todo esto, no hay nada mejor que reconocer de frente qué es lo que nos da miedo. Así, detectando qué es lo que nos produce miedo o angustia, podremos descubrir que en realidad no hay motivo suficiente para preocuparse tanto, que la vida nos brinda otras cosas y que puede haber otra salida. Esto es importante, reconocer, aceptar, asumir. De los llamados temores difusos, los más comunes son el miedo al futuro, o sea, inseguridad, y el miedo a la solitariedad o soledad, es decir, la profunda insatisfacción afectiva. Ambos temores suelen enfermar hondamente el corazón, lo amargan, le quitan la alegría, la libertad interior, la fuerza, la confianza en la vida. Para asegurar el futuro no hay nada mejor que dejarse de plantear o planificar todo, y no hay nada mejor que vivir el presente con sencillez, simplicidad, espontaneidad, disfrutar lo poco o mucho que podemos vivir hoy, gozar el momento en el buen sentido, intentar hacer de la mejor manera posible lo que tengo entre manos. El que por miedo al futuro
deja de vivir este presente, no goza, no vive, se debilita, se enferma y así queda expuesto a todo tipo de problemas. Y cuando aparezca una verdadera dificultad, lo encontrará frágil, vulnerable, sin energía, disgustado con la vida, y el problema se hará más terrible de lo que es. Lo mismo hay que decir del temor a la soledad. Sí, el que por ese temor se llena de tristeza, de insatisfacción, de bronca, termina haciéndose desagradable, incómodo para los demás. En cambio, si gastas energía en amar, en hacer el bien, en compartir, se gana la cercanía y la simpatía de los demás. Por eso, esta agresividad que vemos en la sociedad actual, en todos los niveles, familia, escuela, discotecas, en la calle, en trabajo, la ira, la bronca, el coraje, diría mexicanos, el coraje, en su raíz es semejante al miedo. Solo que la bronca, el enojo, la ira, el coraje, empuja más a reaccionar activamente. Cristo mismo no tuvo vergüenza de manifestar bronca y desagrado cuando se justificaba, pero el cuidado que hay que poner es en que no se transforme en algo habitual o muy frecuente, y sobre todo que sea proporcionado a la realidad, que esté de acuerdo con la gravedad de la cosa. No es lo mismo una debilidad, una imperfección, un error, que puede ser involuntario, que una grave injusticia o una maldad. Siempre hay que dejar pasar un momento para valorar mejor la importancia de las cosas, ver si no influye mi estado nervioso actual, mis problemas personales, y si no voy a reaccionar solo para descargar mi bronca. Cuando yo no reacciono tanto para buscar un bien, sino para vengarme y descargar mi bronca, eso no me desahoga, sino que alimenta mi herida y resiente más todavía las relaciones con los demás, conmigo mismo, con Dios y con la creación. Por eso es muy importante también descubrir que avanzamos en la fragilidad de lo que somos, sí, y que el temor y el miedo es algo que está siempre presente en nuestra vida, pero tenemos que superarlo a través de una auténtica confianza y entrega a Dios. Este es el punto. Y por eso haremos esta oración, para sanar los miedos. Sí, Señor, queremos sanar esos miedos. En este instante, quiero perderme en ti, Señor, en el abismo insondable de tu amor, y me imagino que estoy entrando en el océano infinito de tu presencia. Mi Dios, mi todo, mi fin, mi destino, ayúdame a descubrir tu presencia maravillosa y a vivir en ti en medio de cada cosa que me toque vivir. Hazme fuerte con tu poder e ilumina aquellas zonas oscuras de mi alma. Hoy quiero entregarte mis miedos. Quiero pedirte que me liberes de tantos temores que guardo en mí y me quitan la alegría y la paz. Toma mi temor a la enfermedad, a la debilidad, al sufrimiento, a la muerte, a quedarme solo, a ser limitado. Dame tu fortaleza y también reafirma mi interior para que sea capaz de afrontar con calma todo lo que me suceda, porque todo lo que me pase puede ser para mi bien, si te lo entrego, Señor, con confianza. También tengo miedo a crecer, a ser adulto, al paso de los años. Ayúdame a mirar con serenidad cómo pasa el tiempo y a valorar lo bello de cada edad, de cada etapa de la vida. Sopla con tu cálida brisa por ese miedo que tengo a la soledad, al abandono, a no tener quien me acompañe y me cuide, a quedarme sin las personas que me dan afecto. Ayúdame a experimentar tu compañía y tu amor, que es más real y concreto que cualquier otra presencia. Cura todo miedo al fracaso, a las burlas, a las humillaciones, a las críticas, a los comentarios ajenos, a la incomprensión. Lo que importa es cómo me miras tú, que siempre me miras con ternura. Destruye en mi corazón todo miedo a que le suceda algo a mis seres queridos.
Los dejo en tus brazos, que son más firmes y seguros que los míos. Sana también mi miedo a tomar decisiones, mi temor a equivocarme. Dame más confianza en los dones y capacidades que tú has puesto en mí. Y toma todo miedo a la pobreza, a las personas, a la oscuridad, a los cambios de tiempo y todo otro temor que me perturbe y desgaste inútilmente mis energías. Sana todo miedo con tu infinito poder y toma en tus manos todo mi futuro. Amén. Y que a través del corazón inmaculado de María, causa de nuestra alegría, te bendiga, te sane, salve y libere el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.